¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Paco Podcast, gracias a Filtrados El Salvador. Y en esta ocasión tengo el honor, tengo el orgullo, tengo esa onda que uno siente como que polla, o sea, al fin tenemos a Jorge Bustamante con nosotros. Jorgito, señor, muchas gracias. Gracias por la introducción. No, hombre, una eminencia. O sea, yo le decía en un mensaje a Jorge, yo desde que estaba chavito, pero bien chavito que empecé en la música, a mí me encantaba, yo era fan de Radio Femenina. Uh-huh. Y me encantaba escuchar Radio Femenina y era gran fan de Jorge Bustamante. Bueno, ahí comenzamos. Ahí comenzamos en 1986, un 28 de noviembre, era domingo, 9 de la mañana, cuando entré por primera vez yo a la Femenina. Sí, pero Jorge, entremos ya en materia. Algo que a nosotros nos gustaría conocer mucho de la historia de Jorge Bustamante. ¿Cómo fue que Jorge Bustamante le dio por meterse a esto de la locución? Por accidente, realmente. ¿Por accidente? Por accidente, porque yo estaba estudiando en el colegio, en el externado, uh-huh. Y cuando me gradué, yo tenía en mi mente que iba a estudiar medicina, uh-huh. Con el agravante de especializarme en neurología, porque me gustaba toda la cosa del cerebro y toda esa pila. Y entonces ingresé a la Universidad Nacional, pero cuando me encontré con los muertos, hasta ahí llegó mi plataforma reivindicativa. Y entonces dije yo, no, esto de veras que creo que no es conmigo. Y entonces mi papá me dijo, mira, ¿y por qué no te vas a Costa Rica pues a estudiar medicina? No, papá, es que no siento. Y me decía, bueno, yo siempre he visto que vos tenés esa capacidad o esa facilidad de hablar, de estar haciendo cosas. En el colegio presentaba los actos de la mamá y el papá. Y entonces me dijo mi papá, mira, ¿y por qué no te mando a estudiar actuación al Centro de Capacitación de Televisa? Y yo le dije, no, porque yo que estoy todavía con eso que quiero ser médico. Primero, ¿qué papá le dice a su hijo que estudie actuación? ¿Me entendés? Tu tata te dice estudiar medicina, ingeniería, derecho, de actor te vas a morir de hambre. Es lo primero que puede pensar un papá. Pero mi papá me dijo, ¿por qué no estudias actuación? Y le dije, no, porque yo quiero ser médico. Y entonces resulta que después ya desistí y me incliné por la arquitectura. Solo que cuando iba a ingresar a la universidad, a la Einstein, que me pasé de la Nacional a la Einstein, él me dijo, mira, solo te voy a pedir una cosa. No estudies arquitectura porque yo soy arquitecto. Estudié arquitectura porque de veras te gusta. No vayas a estudiar algo con lo que no estás a gusto, porque te vas a reprochar toda la vida no haberlo hecho, o haberlo hecho más bien. Sí. Y entonces me metí a la Escuela de Arquitectura de la Einstein y me gradué y me gustó. Ajá, porque eso te iba a preguntar, o sea, ¿sentiste que era lo tuyo? Sí, o sea, todo, porque bueno, yo crecí con mi papá siendo arquitecto, yendo con él a las construcciones, porque mi papá se dedicó más que todo al área de construcción. Uh-huh. Y entonces yo iba con él a las construcciones y yo veía todo lo que hacía en las construcciones. A mí me llegaba llenarme de concreto, de cemento, el olor a repello nuevo, me encantaba todo eso. Entonces para mí fue fácil meterme al lado de la arquitectura porque ya tenía un contacto bastante fuerte con esa carrera, con esa disciplina. Sí. Pero más que todo, a mí me gustaba más que todo el área de cálculo, presupuestos y toda esa cosa, más que diseño. Yo diseñaba porque tenía que llevar materias de diseño, pero a mí lo que me encantaba eran los números, los presupuestos de construcción. Entonces, y la programación de obras. Entonces por ahí me fui. Ajá. Por ahí me fui. Pero y de ahí la locución, qué trip. Lo que pasa es que cuando entré a la en el 86, Quique Iraeta era vecino de nosotros. Ajá. Entonces Quique vivía como a 3-4 casas de la casa de nosotros. Ajá. Entonces yo le fui a preguntar, es que mira, ahí hay chance ahí en la Femenina porque siempre, o sea, siempre que hicimos con la música en la cuadra esta donde nosotros vivíamos.
Y entonces, mira, ya chance. Total que le pasé rogando como 3-4 meses. Y de repente el terremoto del 86. Entonces dije yo, aquí ya la regué, de haber caído todo ahí, ¿verdad? Y entonces, no sé, pasó un tiempo después del terremoto, entonces Daniel Rux se había ido a la OTI, que era la canción, el Festival de la Canción, ¿verdad? Y entonces Quique había quedado de director interino de la femenina. Entonces me dijo, ahorita que yo soy director interino, va a venir, te voy a meter. Y entonces ahí fue que llegué a sentarme y a ver a todos estos locutores, o disc jockey, que yo oía, ¿me entendés? Entonces ahí estaba Jaime García, Charlie Renderos, Luis Valibrera, Daniel, que todavía no estaba, y Quique, el mismo Quique, y toda la historia de esa gente a quien yo admiraba. Y entonces estar en medio de todos ellos a mí me llenaba como de nerviosismo y de satisfacción de que estaba enfrente de los que yo admiraba en la radio, escuchándolos. Entonces ahí fue que entré yo a la femenina y ahí me quedé, pues tengo 40 años voy a cumplir este noviembre de estar en el grupo. Una leyenda. Pues sí, imagínate. Pero, ¿cómo fue? Bueno, porque a mí me pasa, normalmente, bueno, yo soy músico baterista. Toda mi vida, desde chavito, 11 años. Pero a mí me pasó algo que empezaron en una ciudad a decirme cosas de mi voz. Yo jamás en mi vida, ni para cantar, nada, nunca me gustó mi voz. Pero empecé a incursionar en la locución comercial. Y prácticamente ahora vivo más de eso que de músico, por decirlo así. Pero obviamente fue algo que yo fui aprendiendo en mi carrera. Pero ¿cómo encuentra Jorge esa manera de las intenciones? ¿Cómo logra descubrir Jorge la manera de conectar con la gente? Porque el locutor, existen dos tipos de locutores. Está el locutor de cabina y el comercial. Correcto. Entonces el comercial obviamente graba. O sea, y es un trabajo que si se equivoca, graba. Borra, graba. Pero el locutor en cabina, o sea, tiene una presión, diría yo digámosle, más fuerte porque necesita conectar con la gente. O sea, la voz del locutor en cabina hace que le cambie el estado de ánimo a la gente. Pero ¿cómo hace Jorge? ¿En qué momento descubre que logra conectar con la gente? ¿O ya? No, eso es un proceso, ¿verdad? Lo que pasa es que, o sea, a mí me enseñó Quique Iraeta, me enseñó Daniel Rux, me enseñó Mauricio Urrutia. Entonces con todos ellos hacíamos ejercicios para poder, ¿cómo se llama? Educar la voz, sacar intenciones, escucharte natural, etcétera, ¿verdad? No había escuelas de lo... No, si es que todos nosotros nos formamos empíricamente, pues, ¿verdad? Entonces cuando me dejaban estos ejercicios, yo trataba de hacerlos lo mejor posible. Y entonces era bien chistoso porque los primeros que yo hacía gritaba un montón. Y entonces Daniel decía que yo estaba bueno para trabajar en Radio Harlem. ¿Por qué? Sos muy gritón, ¿por qué tenés que hablar gritando? Y entonces ahí comenzás tú a escucharte, a valorar cómo es la intención y la fuerza de la voz cuando vas a dirigirte a un micrófono, acercarte o alejarte si vas a hablar más fuerte. Entonces eso se va ganando con el tiempo y con el deseo de aprender. Porque las intenciones, por ejemplo, si estás haciendo locución comercial, vos bien sabés que cada producto o servicio tiene su forma de interpretarse, ¿verdad? No es lo mismo interpretar una bebida gaseosa o una final de un partido de fútbol a una marca institucional gubernamental. Son diferentes tipos de locuciones y diferentes acercamientos a esos textos. Entonces, cuando yo comencé a grabar
locución, o cuando comenzaba a hacer locución comercial, o sea, el estudio donde ibas era W, que era de Don Willy, ¿verdad? Y entonces a mí grababa con Guillermo, su hijo, con Guillermo Maldonado, con quien hicimos un montón de cosas, de viñetas para la femenina. Pero una vez me hablaron que había un comercial, voy. Y entonces me dice, vaya, va a grabar en el Maranata. El Maranata era el estudio más grande que había en W, donde grababan las bandas, y yo sabía que en el Maranata el que estaba sentado ahí era Don Willy. Y entonces ya de entrada las patas temblando, ¿verdad? Sí. Ay, ¿cómo voy a hacer? Era demasiado. No, esto sí es, aquí sí ya. Y entonces entré al Maranata, y entonces Don Willy estaba en la consola, y como era tan grande, yo estaba allá en la esquina, ¿verdad? Como Pedro Picapiedra cuando le daba pena que hacía chiquito. Sí. Y entonces yo no me acuerdo qué marca era, porque el cerebro tiende a borrar todas las experiencias caóticas de la vida y las anula. Entonces no me acuerdo qué comercial era, pero tenía que hacer un cierre, el cierre del comercial. Y entonces lo hacía una vez, lo hacía otra, y él me decía, no es así, es asá, no, lo estás haciendo mal, lo volviste a hacer igual, repetí otra vez, y de repente me dice, mira, cuando querrás hacerlo de verdad, avísame, ¿oíste? Oh, tío Willy, yo estoy tratando. Entonces, así, con esa gente aprendí. Y entonces estábamos en un programa con Guillermo, y yo estaba contando esa historia, y habló, pues mira, para tu beneficio, me dijo, o para tu satisfacción, sí lo hiciste bien, porque si no o sea, yo me acordara que no lo pudiste hacer, pero lo hiciste, y lo hiciste bien. Entonces, y te estoy hablando de años después de que lo volví a ver en este programa que tenía Guillermo. Es chistoso. Sí, pero ahora la radio prácticamente ha evolucionado mucho también. Los tipos de voces que uno normalmente espera escuchar en una radio ya no son como el tabú de la gente, que tiene que ser una voz grave, elegante. Ahora uno encuentra voces más flat, más ralas, o sea, no sé cómo llamarle. Naturales, exacto. Esa es buena palabra, no se me había ocurrido. Pero, ¿qué podríamos decirle a la gente? Porque bueno, nosotros acá damos cursos de locución comercial, y hay mucha gente que viene y dice, es que quizás yo nada más quiero saber cómo es, pero no creo que mi voz traiga. ¿Qué existe ese mito? No, eso no. Que el que está pensando que su voz no es buena para hacer locución está equivocado. Es que entonces, si tu voz no es buena, entonces no podrías comunicarte con nadie. ¿Me entendés? Estarías, no sé, enclaustrado en un lugar sin pronunciar palabra. Eso no. O sea, cualquier voz puede educarse para hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que tenés que aprender a respirar, a calentar la garganta, a hacer ejercicios. O sea, yo creo que el que nace aprendido son bien pocos. O sea, son bien pocos. Pero si uno se esfuerza y trata de hacer y aprender y seguir indicaciones, entonces puede, ¿cómo se llama?, desarrollar esa habilidad. Y a veces, a mí digo yo doy clases de radio y de gerencia de empresas de medios de comunicación en la Matías. Y entonces, cuando estamos desarrollando, pues, en el programa de radio, la elaboración de, no sé, una parte de un programa, ¿verdad? Entonces tenés que como hablar o locutar las introducciones y toda esa cosa. Entonces los muchachos tienden a ponerse nerviosos y a hablar de otra forma, ¿ya?, que no es natural. Y entonces yo termino, lo dejo que grabe, dejo grabando la máquina, y después le pregunto algo como que te dijera, hey, ¿viste la película tal por cual? Buenísima esa película, yo no podía parar de cerrar los ojos. ¿Por qué no hablas así cuando vas a locutar? Ese sos vos, no el que acaba de hablar. Entonces, cuando les pones cómo lo hicieron y cómo hablan realmente, sí, que es cierto, ¿y por qué hablo así? ¿Por qué no? Yo necesito que saques tu voz natural, porque no hay cosa más maravillosa que vos estés en un lugar y la gente te diga, mire, ¿verdad que usted es locutor? ¿Por qué? Es que su voz ya la he escuchado.
Pero si uno habla engolado o así, ¿cómo te van a reconocer? Una vez me acuerdo que me hablaron a la femenina, estaba solo yo en la mañana, antes que llegara Rafa. Y entonces me hablan de una estación de Santa Ana. Y me dice, hola, el chavo, vea. Hola Jorge, mira, fíjate que estamos aquí en la celebración de aniversario. ¿Crees que nos pueden mandar un saludo ahí de la F? Te vamos a sacar al aire. Sí, hombre, con mucho gusto. Vaya, yo te aviso. Vaya, ahorita vamos. Chivo, les digo yo. Buenos días, estamos directamente desde Santa Ana transmitiendo para todo el pueblo desde la no sé cuál por no sé cuánto y tenemos un invitado súper especial. Está Jorge Bustamante, Feria San Salvador. Jorge, buenos días. Y yo, ¿con quién estoy hablando, men? Y yo, sí, hola. Sí, Jorge, un saludo, por favor. Sí, un saludo muy especial, ¿verdad? Que no sé qué. Yo después, perfecto, no me cuelgues. Vaya, le dije yo, ¿verdad? Y cuando cuelga, me dice, hey, Jorge, gracias, oíste, por el saludo. Y yo, men, ¿por qué hace eso? ¿Verdad? Entonces, si vos vas a hacer o vas a hablar en radio, habla con tu voz. No hay nada más mal. Además, si estás forzando la voz, estás dañándote tus cuerdas vocales, porque no es tu voz natural la que está. Entonces, esas cosas son las que uno va como dominando y amaestrando. Sí. ¿Verdad? Sí. Jorge, la radio, como estábamos hablando, ha evolucionado mucho. De los, por decirlo así, de los implementos, los equipos que se usaban cuando, digamos, empezó el tema de la femenina, digamos. Yo recuerdo haber visitado una vez la cabina y era aquella consolota enorme, ¿verdad? Y todo. Ahora todo cambió a ser prácticamente digital, ¿verdad? Sí. Es como yo en tema de estudio de grabación. Yo antes tenía una consola de 32 canales. Claro. Y ya, pues, toda la gente llegaba. De ahí dije, más que gasto de luz y todo, y la vendí. Y me quedé trabajando todo con lo que trae el software. Cabal. Pero ¿cómo sintieron tu generación de locutores este cambio, este paso? Fíjate que yo agradezco realmente haber entrado a la F en la época del tornamesa. Ajá. ¿Verdad? De escoger un disco y ponerlo. Después de y los anuncios en cartucheras. Ajá. ¿Verdad? Que al principio eran monoaurales y después las pasamos a estéreo. Y después vinieron los discos compactos. Y el disco compacto, o sea, los reproductores de disco compacto que teníamos nosotros eran unos reproductores portátiles que habían traído de Miami, pero eran de juguete. Y así comenzamos a poner los primeros CDs en la femenina. La Láser, que nació en el 27 de enero del 87, se llamó Láser porque solo transmitía discos con discos láser. Entonces la Láser comenzó como con 12 discos, nada más, porque eran carísimos. Sí, entonces fuimos avanzando con la tecnología de tornamesa, disco láser, y después ya más digital con las computadoras, software. Nunca llegaron al minidisc. ¿Cómo no? Utilizábamos también eso. Y hoy el software que se utiliza donde hoy adentro de las computadoras está lo que se te ocurra. ¿Verdad? Sí, sí. Jorge, el tema de la tecnología hoy en día es bastante inclusive en el tema de producción musical. Hay un mito en la música nacional que los artistas nacionales dicen, no, es que aquí las radios nacionales no apoyan al artista nacional. Yo tengo mi criterio. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Porque produzco música y viene mucha gente que quiere producir y han hecho en otros estudios, pero tengo mi criterio. Pero ustedes como locutores, como radio, que ya están, o sea, metidos en todo esto, ¿cuál es el mito? ¿Por qué es que los artistas nacionales creen que no se les apoya? Fíjate que ahí no tengo una posición como muy concreta, porque yo manejo desde el 2004 la Láser en inglés, que es más que todo estas colecciones de música en inglés. Entonces no tenemos una solicitud constante de músicos nacionales para programar sus canciones, porque generalmente son en español. Sí. Lo que sí te puedo decir que cuando nosotros estábamos en la femenina, nos apoyábamos la producción de música nacional, ¿verdad? Lo único que se pedía era calidad. Entonces, si vos tenés un producto con calidad, entonces
va a sonar. Pero si llevas un producto que está mal grabado, mal mezclado, entonces es bien complicado para una estación poner esa canción, porque después vas a poner otra que sí va a sonar bien. Entonces el artista nacional queda como chapucero, ¿verdad? Al nombre de Dios grabó la canción. No. Entonces creo yo que tiene que ver con la parte de calidad. Sí. Porque yo no dudo que hay buenos artistas nacionales. Y no dudo que tengan una buena calidad, pero esa buena calidad, esa capacidad de componer cosas bonitas, tiene que ir acompañado de un buen lugar donde lo vas a grabar. Creo que ahí es donde está el secreto del asunto. Ajá, eso creo que es, me gusta tu respuesta, porque creo que eso es con lo que se batalla mucho en el tema de la industria musical nacional, que no muchos entienden, o sea, no muchos comprenden, porque dicen, no, grabamos y cuando uno escucha eso, pues yo me pongo en el lugar de si yo soy dueño de una radio, yo quiero que mi radio todo suene nice, pero si viene algo como dijiste que suena mal, no lo voy a poner. Entonces creo que esa es parte. O sea, es parte de que no te digo que esa es la regla general de que todo está chueco, no. Porque hay buenas canciones, hay buenas producciones, hay grupos que están grabando hasta sus pequeños EPs o LPs que suena bien. Entonces creo yo que es ponerle atención a esos detalles para que el producto final sea un producto que tenga un sonido bueno, ¿verdad? Profesional, sí, que compita con quien vos querrás. La inclusión de la inteligencia artificial en este medio, ¿cómo lo has sentido? Pues no sé quién. Nos engancha, ¿no? Mira, yo siento que la inteligencia artificial no es enemigo, es un facilitador. Lo que pasa es que tenés que aprender a utilizarla. Si vos te fijas en todos los cosos de inteligencia artificial, al final siempre te dice verifique la información, porque puede ser que esté algo ahí que no esté bien. Entonces la inteligencia artificial sí te puede ayudar. Yo no estoy en contra de que se utilice, pero tenés que saber hasta dónde llega la inteligencia artificial y a dónde comienza tu propio criterio para pulir, si es necesario, lo que la inteligencia artificial te propone. Nosotros no dependemos de la inteligencia artificial, realmente no, pero sí podemos pedir, o sea, que regálame un saludo para la promoción del colegio, pero te lo escribe, entonces le voy a cambiar esto, le voy a poner esto, entonces facilita. Es facilitador, pero no es el que te va a hacer el trabajo. No te va a hacer el trabajo. Sí, y con respecto a la parte del artista, ¿logra un locutor identificar si esto es hecho con inteligencia artificial? Bueno, sí, es que es una línea bien delgada, vea. Sí. Pero pues, si hay algunas palabras extrañas o que no las utilizamos aquí y las está cantando alguien que es artista nacional, pues sí, brother, quizás, o sea, esa palabra no la usan aquí la gente, ¿me entendés? Pero no sé si hoy vos, o sea, te hace canciones la inteligencia artificial, si vos querés, o sea, te escribe novelas de ciencia ficción, si vos querés, una inteligencia artificial, pero no hay que depender de la inteligencia artificial, sino que sea, como yo te digo, como un instrumento que te sirva para crear mejor, pero que te ayude, no que te haga el trabajo. ¿Verdad? Okay. Jorge, en tema de la radio digital, la radio en línea, mucha gente empezó a especular que la radio frecuencia iba a ir desapareciendo porque iba a agarrar fuerza el tema de radio en línea. ¿Qué podrías decirnos? Fíjate que en Estados Unidos surgieron Sirius y XM, que eran dos estaciones satelitales que por una cuota mensual vos tenías 800 canales de música. Como lo que trae el vehículo, ¿verdad? Ajá. 800 canales de música, y aquí no hay comerciales, y entonces nada de bla bla bla, sino que lo que usted escoja lo va a escuchar. Casi quiebran.
esas dos empresas, y tuvieron que fusionarse para no quebrar. Entonces ya no es Sirius competencia de XM, sino que son Sirius XM juntas. Porque ellos pensaron, no hombre, si aquí a la radio terrena como la conocen se murió. Y no se va a morir por una sencilla razón. Porque la radio frecuencia o la radio normal atiende una comunidad y es parte de una sociedad con la que vibra, siente, llora, se carcajea, piensa, se enoja, se deprime. O sea, es la comunidad la que hace fuerte la radio. Yo siempre digo, ¿cuántas veces más vas a escuchar tus playlists de cualquiera de los servicios de streaming? Te aburre, porque estás escuchando lo mismo y lo mismo y lo mismo. La radio lo que tiene es que te sorprende, que no sabes lo que sigue después y no sabes con qué información puede salir el disc jockey o el locutor que esté ahí para seguir acompañándote. Pero esa es la otra responsabilidad. ¿Qué le vas a decir a la gente? ¿Cómo es tu forma de comunicarte con las personas? Neto González, que fue director de nosotros en la femenina, nos decía, por lo menos lean el diario para enterarse de lo que está pasando. Y tiene razón. O sea, si para identificar la estación, dar la hora y decir el nombre de la canción, es bien fácil. Pero ¿cómo comunicas o cómo generas comunidad con la persona que te está escuchando? Tenés que identificar, o sea, ser parte de ese grupo. No puedes estar aislado. O sea, tu programa de radio no es para hablarte a vos mismo. Ni hablarse entre dos o tres, es hablar con la gente y que la gente sienta que es parte de lo que está sucediendo allí en la cabina. Ese es el secreto y eso es lo rico y lo cercano de la radio, hacer comunidad. Hacer comunidad. La manera en que un locutor conecta con el público causa ese efecto de que la gente se siente que el locutor es parte de su vida social, es su chero, es su amigo, a tal grado de que cuando te encuentran en la calle, ¿verdad? Esa es una conexión que crean. Correcto. Pero normalmente ustedes como locutores obviamente están hoy en día en un espacio donde la gente los escucha y ahora se empieza a implementar la parte de los streaming, ¿verdad? A la hora de tener un turno. Entonces creo que es donde la gente ya empieza a identificarlo, ¿verdad? ¿Cómo se siente Jorge cuando se encuentra alguien en la calle y dice, hey, el atrincherado? Sí, o cinco primo, te dicen. A mí me llega, pero ahí es donde está la otra cosa. Porque vos al aire se oye aquella cosa bien natural, el relajo y la gente y todo. Y de repente, cinco primo, o el atrincherado, y vos, buenas. Y entonces la gente se va a quedar, o sea, en el radio es una persona y afuera más creído que Michael Jackson. Y no, entonces, o sea, a mí cuando, bueno, a Tololo y a Rafa y a mí, cuando vamos en la calle, cada uno por su lado juntos, y nos dicen cosas, ¿qué, Jorge? ¿Qué hubo? Yo hasta me quedo platicando con la gente, pues un ratito, aunque sea, ¿verdad? Porque, o sea, nosotros somos lo que somos gracias a esas personas que nos están escuchando, ¿me entendés? Sí. Entonces es lo mismo si te hablan por teléfono. O sea, vos no le haces el favor a la gente de contestarle. La gente te está haciendo el favor a vos de llamarte, que es diferente. Entonces, para nosotros, la audiencia es la parte más importante de todo lo que hacemos. Eso ni qué. ¿Qué consejo se le podría dar, Jorge, a aquellos locutores que van empezando y que a veces cuando van empezando como que pierden el piso un ratito, ¿verdad? ¿Qué pudiéramos decirle a este segmento, digámosle así, de muchachas que están empezando? ¿Qué sugerencia pudieras darle como toda una leyenda del medio de la locución? Primero, que se vean al espejo y se hablen, no griten, ¿verdad? Para que no les vayan a decir Radio Harlem, como me decían a mí. Entonces, véanse en el espejo, háblense, hagan muecas, hagan intenciones. Cuando estás aprendiendo, hacer como que vas a llorar, hacer como que estás enojado, hacer como que estás dudando. O sea, todas estas intenciones las puedes generar enfrente del espejo. Quizás afuera van a decir, ¿qué le pasa a este baboso en el baño que está llorando? ¿Qué te pasa? O en el carro.
Eso en primer lugar. Y para mí un comunicador tiene que tener un vicio y un vicio solo. Leer. Ese es el secreto. Leer. Porque leer, como dice mi tía Flor Aragón, catedrática de la Mónica Herrera, leer da sueños con ese al final. A veces la gente dice que a mí leer me da sueño. No, leer da sueños. Entonces, entre más leas, descubrís mundos, descubrís relaciones, descubrís personajes, descubrís sentimientos, descubrís intenciones. Entonces, eso tiene que ser el vicio mayor que tiene que tener un comunicador. Leer. Bueno, ha sido, Jorge, de verdad que una experiencia súper chivísima poder recibirte, poder tenerte acá con nosotros. De verdad que... En esta casa con una riqueza arquitectónica impresionante. me causó gracia cuando él lo primero que vio fue la estructura de la casa, porque es una casa que tiene una apariencia muy clásica. Y dije yo, sí, no, y empezó, dije, sí, es arquitecto, por eso. Pero Jorge, en tema de arquitectura, ¿cómo está el tema de tu incursión en esto de la arquitectura? Fíjate que, bueno, porque sé que das... Sí, cuando yo me gradué de la universidad, yo ya tenía trabajaba con mi papá, estábamos haciendo unas casas en Santa Teresa, otras en Santa Elena, una escuela, y estábamos presupuestando un edificio para otra empresa, ¿verdad? Y entonces cuando yo le dije a Neto, mira, yo me voy a trabajar, porque pues sí, ya me gradué de arquitecto, ¿verdad? Entonces mira, me dijo, vos no sos de irte a sentar a un escritorio a dibujar, a vos te gusta la música. Y entonces, como nosotros traíamos un producto de Estados Unidos que se llama estuco, que era para revestimiento de paredes, en Los Ángeles, entonces yo le dije a Neto, en Los Ángeles he oído una radio que se llama Kiss FM, que en la mañana tienen 3 personas y es una dinámica espectacular. Entonces ahí estaba Rick Dees, se llama, el que estaba en la Kiss FM. Y entonces, bueno, y le dijo a Rafa, vaya Rafa, vamos a hacer el turno a partir de mañana con Jorge, para que se quede. Y entonces, ahí me quedé. Y entonces yo siempre decía que la arquitectura me fascina, pero la radio es mi pasión. Entonces pasé todo ese tiempo en la radio. Siempre me atraían cosas, nunca dejé de leer cosas de arquitectura, me interesaba. Bueno. Pero de repente en el 2017, el director de la Escuela de Arquitectura, Elá Matías, me dijo, mira, y vos podrías dar fotografía, porque sabía que tomaba fotos, vos podrías dar fotografía ahí en la universidad. Sí, déjame ver el plan para ver si... Pues sí, porque tampoco voy a hacer una cosa con la que no me siento a gusto, o pasame el plan. Bueno, nos volvimos a reunir el siguiente sábado. Mira, entonces dirás clases ahí en la partida. Sí, hombre, pero déjame ver el plan para ver cuáles son los temas. El tercer sábado que nos reunimos, porque nos reuníamos todos los sábados. Y entonces dieras clases. Mirar, te voy a hacer una pregunta, le dije yo. ¿Cuántos profesores de fotografía tenés ahí que son arquitectos? Me fregaste, pero con otra palabra, ninguno. Entonces, enséñame el plan. Y lo sacó y comenzó a buscar y me lo enseñó. Y entonces, hombre, sí, hombre, yo puedo dar esa cátedra, ¿no? Entonces, desde el 2017 a la fecha, doy fotografía de arquitectura ahí en la Matías. Y en ese mismo tiempo, de la Escuela de Comunicaciones, me hablaron para que diera la clase de radio. Entonces estoy en la Escuela de Ciencias de la Comunicación dando radio y en arquitectura dando fotografía. Entonces para mí ha sido un reencuentro con la arquitectura maravilloso. Entonces encantado y feliz. O sea, si hay alguien que quiere contratarte para... Bueno, sí, pueden buscar ahí en Instagram. Se llama Jorge Bustamante Fotografía. Ahí pueden ver el trabajo. O si no, jorgebustamantestudio.com. Ahí estamos. Ahí está, gente. Si ustedes quieren cotizar algo, no sé. Claro. Con Jorge Bustamante, pues ya está apareciendo en pantalla la dirección que nos acaba de dar. Jorge, de verdad, muchas gracias. Sabemos que tenés un tiempo bastante apretado y has hecho
has venido corriendo desde la radio. Sí, un poquito. Sí. Y es que lo que más me afligía es que yo dije a las 9:30 y voy a llegar un cuarto para las 10. Esa era la aflicción. No, Pero bueno. pero de verdad gracias por haber enfrentado el tráfico de bajada. Sí. Esperamos que su día todo esté bien. Sí, no, va a estar bien. Además, pucha, que ustedes salen y tienen la iglesia de Don Ru enfrente. Sí, no hay cómo. No, hombre, qué maravillosa vista la de todos los días. Sí, no, para nosotros es un privilegio tener ese monumento. Y bueno, Jorge, de verdad, gracias. Algunas palabras para las personas que nos están viendo, una invitación que querrás hacerle para que... Mira, a mí cada vez que me preguntan eso, Ajá. y me llega, ¿sabes? Porque me da chance de decirles esta frase de Albert Einstein que a mí me fascina. Albert Einstein dijo: todo está permitido. En el reino de la imaginación está prohibido prohibir. Háganse la suya, como don Alberto. Y gracias por la invitación. Gracias. Encantadísimo. Gracias, Jorge. Bueno, señores, quédese pendiente para más episodios de estas entrevistas en el Paco Podcast, en la página de Filtrados El Salvador. Síganos, suscríbanse al canal de YouTube y quédense pendiente porque vienen más y más entrevistas con temas muy interesantes y grandes personajes como el de hoy, Jorge Bustamante. Gracias, señores. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.